Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial, Paz y Vida presentan a continuación el tema La Trinidad. Vamos a leer en el capítulo 28 y los versos 19 y 20 de San Mateo. La palabra dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas personas leen estos versos para hablar acerca de la Gran Comisión. Hoy no vamos a hablar de la Gran Comisión, sino vamos a hablar de la deidad, o sea, de la Trinidad. En nuestros tiempos es muy común escuchar a una rama teológica llamada la unicidad de Dios o la unicidad, pues ellos dicen de que Dios no es una Trinidad porque no hay base bíblica en las escrituras para asegurar esto, pues quieren encontrar literalmente en la palabra Trinidad, y como no la encuentran, ellos dicen de que no hay una Trinidad, o sea, Dios no es una Trinidad. Y precisamente ellos argumentan de que este verso 19 la Iglesia Católica Romana la añadió a la Escritura para así de alguna manera acuñar su doctrina de la Trinidad. Pero dado a esto, nosotros hemos hecho una revisión acerca del tema para ver lo que la palabra del Señor dice, pues muchos hoy en día, sin, sin ni siquiera indagar bien acerca del tema, investigar bien acerca del tema, muchos solo tienen dos opciones, y una de ellas es ir en pos de la doctrina de la unicidad de Dios o ir en pos de la doctrina de la Trinidad, sin hacer caso de que podría ser cierto de que la Iglesia Católica Romana se inventó la doctrina de la Trinidad o no. Pero para ello vamos a ir a las escrituras como siempre lo hemos hecho para poder ver esto. ¿Quién de las dos ramas teológicas tiene la razón? Pues se habla mucho por nuestro medio de que solo hay un Dios, incluso esta doctrina de la unicidad eh, dice de que el bautismo en agua que se hace en algunas iglesias no tiene ningún valor, pues se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el verdadero bautismo es, es en el nombre de Jesús. Y muchos se vuelven a bautizar estando ya bautizados en alguna otra congregación que no lleva la doctrina de la unicidad. Pues ellos argumentan que su doctrina es la verdadera, que ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo, pues siguen a cabalidad la doctrina apostólica. Y precisamente así se hacen llamar la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Pero veamos a la luz de las escrituras si realmente tienen base para asegurar esto o simplemente es una doctrina de hombres. Vamos a ampliar este tema conforme vayamos avanzando más adelante acerca del bautismo, su valor y del nombre.
¿Cuál es el verdadero nombre del Señor? Vamos a ver si realmente, así como ellos aseguran, el nombre de Dios es Jesús y que fuera de ese nombre Jesús no existe otro nombre o no tienen la razón. Vamos a avanzar según la gracia y misericordia del Señor. Vamos a leer un verso, un verso que ellos utilizan mucho y es de Deuteronomio 6:4. La palabra dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos asientan su doctrina acá, pues dicen y argumentan de que la Biblia dice de que el Señor es uno y que no tres personas como la otra rama teológica trinitaria dice. Pues la rama teológica trinitaria asegura de que Dios está representada en tres personas o manifestada en tres personas, como se le conoce: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno es una persona diferente pero unida, o distinta entre sí pero unida. Caso contrario, la doctrina unicitaria argumenta de que Dios solo es uno y que Jesús es mismo Dios y Dios es mismo Jesús, y que el Espíritu Santo es el mismo Dios y Padre, y aseguran de que cuando Jesús estaba acá en la tierra, en su manifestación en el cuerpo, al mismo tiempo estaba en el cielo, pues no hay una diferencia de personalidades, una diferencia entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que simplemente, subyacentemente, son Jesús es el mismo Padre. Y como Él es tan poderoso, al tiempo que estaba acá, eh, estaba en los cielos. Aunque hay muchos textos bíblicos paralelos que muestran lo contrario acerca de esto, sin embargo ellos tienen sus argumentos infundados y argumentan de que su doctrina es la correcta. Pero veamos esto según la razón. Razonemos un poco, porque es necesario que utilicemos la razón, no solamente el hígado. Muchas veces nosotros nos enojamos y empezamos a debatir, a discutir cuestiones necias, sin siquiera utilizar la razón. Digo esto, utilizar la razón, aunque realmente sería razonar conforme al Espíritu, porque todo aquel que es creyente o cristiano que cree en el Señor es, es guiado por el Espíritu Santo y tiene que razonarse con él. Pues ninguna persona que dice creer en el Señor y, y no piensa según el Señor o según dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Y así que debemos de razonar antes de decir algo. Hablaba de razonar. Pensemos esto. Si Jesús es mismo Dios, aunque me les adelantaría algo previamente, de que ciertamente el Señor es Dios. De ninguna manera es otro ser que no sea Dios. De otra manera no nos hubiese podido salvar de condenación eterna. Pero la base, o sea, a lo que queremos llegar a la raíz de esto es de que la doctrina unicitaria dice de que Dios es mismo Jesús y de que Jesús vino a esta tierra en manifestación de carne, o sea,
como que él se haya disfrazado de hombre y con ese disfraz se presentó aquí en la tierra, pero realmente él también estaba en los cielos. O sea, entonces razonemos, lo que hizo el Señor es como una especie de farsa. El Señor entonces fue un farsante, de ninguna manera se convirtió 100% hombre. Pero la Biblia muestra lo contrario. Si leemos el libro de Hebreos, en los primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta que Él fue introducido al mundo. Y dice la Escritura que cuando Él fue introducido al mundo, se dijo que le adorasen todos los ángeles. Y también la Biblia dice de que Él se despojó de su gloria y se humilló hasta lo sumo, haciéndose igual a los hombres. Y en esa condición fue siervo y sirvió a los hombres. De manera que el Señor fue 100% hombre. De ninguna manera fue solamente un disfraz que él utilizó para convertirse, o sea, para aparentar ser hombre. Porque muchos hoy en día, si usted está al pendiente de las redes sociales, por supuesto, o de cualquier tontería que el mundo hace, se disfrazan de pobres, por ejemplo. Un rico se disfraza de pobre por un día, por unas horas. Supuestamente se pone, como se le dice vulgarmente, en los zapatos de un pobre para probar o saber o gustar qué significa ser pobre, pero solamente por unos minutos. Pero desafortunadamente esa persona en su disfraz de pobre no puede saber lo que es ser pobre, porque no es lo mismo disfrazarte de pobre a ser pobre realmente, pues en cualquier momento puede echar mano de sus riquezas, como comúnmente lo hace, cosa que el pobre no tiene o no puede porque no tiene ese privilegio de poder hacerlo. De esa manera, ¿qué tratamos de decir acá? Que el Señor de ninguna manera se disfrazó de hombre, sino que Él se hizo hombre para de esa manera salvarnos. Pero vamos a ampliar un poco más adelante este tema para saber por qué y para qué el Señor se hizo hombre. Porque nadie conoce este misterio, nadie sabe este misterio. Por eso esta doctrina que se le llama unicitaria piensa de que el Señor viene, se disfraza de hombre, pero al mismo tiempo es Dios. Y al tiempo que está en la tierra, en el mismo instante está en el cielo, reinando. Solo utiliza un disfraz para convertirse en hombre. Pero si esto fuera cierto, de ninguna manera el sacrificio del Señor hubiese sido perfecto. Pero ahora el sacrificio del Señor fue perfecto porque Él fue 100% hombre. Él no se disfrazó de hombre, sino que se hizo hombre al 100%. ¿Para qué? Para llevar nuestro pecado sobre sí. El libro de Romanos dice de que el Señor venció al pecado en su carne. Y el libro de Hebreos dice que por cuanto los hijos participaban o eran de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para salvarlos. Esto es, a los hombres. Eso da por definido que el sacrificio del Señor consistió en ser hombre. Dice la Biblia de que Él se despojó de su gloria, no escatimó el ser igual a Dios, se despojó de todo esto y vino a ser siervo de los hombres. En esto queda patentizado
el sacrificio del Señor como verdadero, no como una farsa, no como una payasada. Yo de ninguna manera creo de que el Señor se haya disfrazado de hombre, porque hagamos la diferencia entre un disfraz y entre algo verdadero. Por ejemplo, viene un hombre y se disfraza de un monstruo, aunque realmente el hombre por naturaleza es un monstruo, ¿va? Pero no por ello es el monstruo del que se disfraza. Por ejemplo, viene un hombre y se disfraza de una jirafa. Mientras tenga el disfraz va a ser una jirafa. Pero después, cuando se quite el disfraz, va a seguir siendo hombre o dentro de él está el hombre. O se disfraza de una vaca o de un superhéroe o algo por el estilo. Pero ahí está el hombre. Pero el Señor se despojó de su gloria para convertirse en hombre, para ser igual al hombre. Dice la Biblia que tomó forma de hombre, forma de hombre. Hay que poner atención cuando leemos la Biblia, como siempre lo he dicho. No hay que saltarnos las líneas, sino hay que mirar bien lo que la Escritura dice, para que no nos saltemos las líneas y luego corramos tras una doctrina equivocada, una doctrina que está fuera de contexto bíblico, que no tiene base bíblica. Debemos de leer la Biblia, esperar la revelación del Señor, como siempre le he dicho, pero también usar la razón, porque muchas veces se nos pueden cruzar varias cosas en la mente. A veces el Espíritu del Señor nos habla, pero luego llega Satanás y nos quiere confundir y nos confunde. Y si nosotros no nos aferramos al Señor, no nos arraigamos a Él, obviamente y lógicamente vamos a concibir cualquier tipo de doctrina falsa, porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque no esperamos de Él, porque le creemos a nuestros pensamientos y nos dejamos guiar por mentiras de Satanás. Por eso es que coincidimos varias doctrinas y las damos a luz como esta que estamos viendo acerca de la unicidad, donde se presenta a Dios como un farsante de entrada. Porque si nosotros razonamos y miramos cuando nosotros nos dicen de que el Señor estaba acá y estaba en el cielo, era hombre y era Dios y así, no tomó una personalidad al 100% humana, sino fue un disfraz que él tomó. Pero ahora el sacrificio del Señor fue perfecto. La Escritura dice en el libro de Primera Juan que todo aquel que niega de que el Señor descendió a esta tierra en carne es el anticristo. Y como podemos ver, es doctrina del anticristo la que hoy en día se está oyendo, pues presentan al Señor como una persona farsante, como un ser farsante que se disfraza de hombre, pero no es 100% hombre. Entonces, si nosotros razonamos y pensamos, ¿dónde estaría entonces el sacrificio del Señor? ¿En qué consistiría el sacrificio del Señor? Pero pongámonos a pensar, si nosotros lográsemos tener todo de esta tierra, oro, carros, casas, mansiones, toda la gloria, todo el dinero de esta tierra, pero de repente, una vez que estuviésemos en la cima de todo esto, alguien nos bajase de ahí y nos volviese como al inicio. Lo que te quiero decir es que si alguien nos quitara toda la gloria y la riqueza que nosotros tenemos y nos bajara hasta la pobreza, cosa que jamás conocimos de nuestra niñez, porque existen personas que han nacido dentro de una cuna de oro, por así decirlo, donde desde su niñez, desde su infancia, no les ha faltado nada,
¿Qué sentiría esta persona si uno ya los bajara de esa gloria, de esa cima, hasta abajo? Pero ciertamente estas personas lo harían por obligación, pero el Señor de ninguna manera lo hizo por obligación, sino que lo hizo con gozo, pues dice la Escritura, que Él se ofreció a sí mismo por el gozo puesto delante de Él, sufrió la muerte y el oprobio y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él con gozo y alegría se ofreció por el mundo. Pero en esto consiste también el sacrificio del Señor. O sea, no solamente Él se disfrazó de hombre, sino que es 100% hombre. ¿Y por qué digo esto? Es? Porque muchas veces se utiliza el término fue hombre, pero Él sigue siendo hombre. Porque si nosotros miramos en el libro de Timoteo lo que dice el hermano Pablo, dice, no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente, dice, Jesucristo, hombre. Hay que hacer énfasis en la última palabra, solamente Jesucristo, hombre. Eso significa de que el Señor permanece hombre y en esta condición de hombre se le conoce como Hijo de Dios. ¿Por qué la Biblia en el Antiguo Testamento no menciona un hijo de Dios? O no se conoce a un hijo de Dios en el Antiguo Testamento. No se menciona a un ser como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no había sido eh, bajado, introducido al mundo, como se le podría llamar realmente, introducido a este mundo. No había tomado la forma o no se había convertido en hombre. Por eso el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento no va a aparecer un ser que se le diga Hijo de Dios o Jesucristo Hijo de Dios, porque no se le conoce así, va. Pero una vez en el Nuevo Testamento, cuando Él es introducido al mundo y Él toma forma de hombre o Él se hace hombre, ahí ya se le conoce a alguien como a Hijo de Dios. Y a este ser se le llama Jesucristo, cuando Él es introducido al mundo. Pues así se le dice a la madre, o sea, a María, que se le ha de llamar Emmanuel o Jesús, Salvador, cuando Él fue introducido al mundo. Pero yo quiero ampliar esto hasta donde me dé el tiempo y hasta donde se me permita ampliarlo, y de alguna manera quiero dejar bien claro este tema o la introducción de este tema de lo que vamos a estar hablando según la escritura. Esto es solo la introducción que estoy dando precisamente para introducir el tema de lo que vamos a hablar acerca de la Trinidad. Ciertamente vamos a definir esta doctrina, si es la Trinidad o es la unicidad o es la triunidad del Señor. Porque cabe la posibilidad de que se hable de una triunidad. Así, algo deletreado para que se entienda un poquito mejor. Triunidad del Señor, no Trinidad del Señor. Pues muchas personas no amplían el conocimiento bíblico, o sea, solo tienen base en un solo texto bíblico. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina trinitaria, solo leen Mateo 28:19 y ya por eso se puede decir de que
eh, el Señor es una Trinidad. O solo leen Deuteronomios, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y ya con eso se dice que se habla de una unicidad del Señor. Pero de ninguna manera puede uno eh, sustentar una doctrina con un solo texto bíblico. Para ello hay que buscar todos los textos que hablen del tema de una doctrina que tenga base bíblica para poder confirmar lo que se argumenta. De lo contrario, esta doctrina no es válida porque no tiene sustento bíblico. Un texto bíblico no es suficiente para sustentar eh, una doctrina si no rebuscamos y buscamos en las escrituras para poder hablar de esto. Y hay un texto bíblico, alguien piensa de que solo existe Mateo 28, 19 y no existe algún otro texto bíblico que hable de la Trinidad. Y me dirás, si hablaste de Trinidad, ¿por qué hablas de Trinidad? Luego te lo digo, pero por ahora sigamos avanzando en el tema para poder eh, ampliar y seguir adelante en esto. Dice la Biblia de 1960, la Reina Valera, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda Corintios 13:14. Como se puede ver, el contexto de Mateo 28:19 podría ser Segunda Corintios 13:14. Se vuelve a mencionar la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Se pueden encontrar tres personas de la deidad. Pero ¿por qué asegurar esto? O sea, ¿por qué decir esto? Muchas veces podemos tropezar, como decíamos, por no buscar en las escrituras los contextos bíblicos o por sacar doctrina de un solo texto bíblico. Nosotros podemos tropezar y pensar de que, por ejemplo, me voy en pos de la Trinidad, me voy en pos de la Trinidad o me voy en pos de la unicidad. Depende de cuál tenga más peso en mi mente o en mis oídos. Eso va a depender mucho, pues piensa uno de que si se si si alguien me asegura de que tal doctrina es cierta, pues yo corro en pos de esa doctrina y ya. Pero como decía yo, en Mateo 28, 19 habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dije ya que los que apoyan la doctrina de la unicidad dicen de que este texto fue añadido especialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la Iglesia Católica Romana y que este texto en el original no aparece así, sino dice que aparece y bautizándolos en el nombre. Cualquier doctrina, cualquier denominación va a tratar de ajustar la Biblia a su doctrina para poder tener base bíblica. Nuestros ministerios son ministerios interdenominacional. ¿Qué significa eso? Que no pertenece a ninguna denominación religiosa, ni a la religión católica, ni a ninguna otra denominación, sino que es un ministerio interdenominacional.
Nosotros no nos apegamos a una doctrina eh, evangélica, por decirlo así, para poder hablar la verdad con denuedo, con revelación, según la gracia del Señor, poder hablar libremente lo que el Señor eh, nos ha revelado, nos ha manifestado a través de su misericordia, para no tener ningún tropiezo, porque cuando uno está dentro de alguna religión, de alguna organización religiosa, uno no puede decir tal cosa porque luego se sale de su doctrina, se sale de lo que le han enseñado a uno y entonces uno ya no puede dar más, ya no puede decir más, porque uno tiene que apegarse a la doctrina de su dominación. Por eso precisamente eh, el Señor nos ha enseñado de que debemos de hablar lo que hemos oído y visto de Él, no lo que ha subido a nuestros pensamientos, no lo que diga Sutano, no lo que diga Mengano, no lo que diga aquel o lo que diga el otro, o lo que mejor se lo que mejor sea conveniente para tal o cual persona, para no contender, para no tener ningún litigio con alguien y así salvaguardarnos de alguna manera de las críticas de lo que pueda decir el otro. No, aquí se va a decir lo que la escritura dice, no lo que yo digo, no lo que el otro quiere decir, no inclinarnos en una u otra doctrina, no, sino es cuestión de hablar, de decir lo que el Señor realmente dice en su palabra, con toda libertad, según la libertad que Él nos ha concedido, según la gracia que Él nos ha dado, no, no limitada, sino que la gracia de Él ha sido abundantemente en nosotros. Y esa es la prueba latente de la presencia de Él. Pues no esperamos servir a los hombres, sino servir al Señor. Porque si nosotros nos hacemos siervos de los hombres, tenemos que buscar la forma de agradarles, la forma de alguna manera de decirles lo que ellos quieren oír. Pero nosotros no venimos diciendo lo que ustedes quieren oír o lo que alguien quiere oír, sino lo que el Señor dice. Pues precisamente es preciso decir y hablar lo que Él dice, no lo que yo quiero decir o lo que yo quiero oír o lo que yo quiero escuchar, no, sino lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor quiere eh, darnos a entender. El Señor sabe, digo verdad delante del Señor, que mi propósito siempre ha sido predicar la verdad de Él. Pues si de plano yo no predico y no hablo palabra de Él, mejor no predico. Porque hay muchas cosas importantes que hacer, que decir. Por ejemplo, yo soy poeta, soy escritor, soy compositor. Puedo escribir cuentos, puedo perder mi tiempo en escribir novelas quizá y no hacer esto, porque de ninguna manera mi propósito ha sido lucrar con el Evangelio o querer de alguna manera atraer a las personas, atraparlas dentro de la salamería de, de, de mi doctrina. No, mi propósito es esto, dar a conocer su palabra, sin límites, sin denominaciones, con toda libertad. Predicar siempre lo que la palabra dice, no lo que yo quiero. Muchas veces, como decía un día un hermano, Herman Sandoval, que era de la iglesia Palabra Miel, no sé dónde esté pastoreando ahorita,
si todavía está con nosotros o ya el Señor se lo llevó. Pero él decía de que si nosotros predicamos, debemos de hacerlo de todo corazón y siempre predicar la verdad, lo que el Señor eh, quiera enseñarnos y decirnos, no lo que nosotros querramos decir. Y por eso evocamos siempre el nombre del Señor sobre nosotros para poder llevar este Evangelio. Y este es el propósito de estos ministerios. No es competir con las demás personas. Yo pienso de que tenemos suficientes eh, siervos, suficientes pastores entre nosotros que nos predican. Pero de alguna manera el Señor nos comisionó y nos mandó a predicar este Evangelio. No vino de mí, no depende de mí, no es lo que yo quiero, porque si se tratase de cuestiones mías, serían otras las cuestiones. Pero no es lo que yo quiero decir. Y yo adelanto esto previamente porque luego empiezan a decir qué es lo que uno quiere decir, o según sabiduría humana, según lo que uno entiende, según... Durante estos ministerios, estos 14 años de ministerios, hemos recibido bastantes críticas, donde se dice de que es lo que uno quiere decir, lo que uno expresa, lo que entendiste en la Biblia. Yo me he topado con personas así, con mujeres, con hombres que me han dicho así de que es lo que entendés de la Biblia, es lo que sabes, pedirle sabiduría al Señor. Em, yo de mi propia cuenta, yo no puedo hablar nada. Y si alguna vez hablé algo de mi propia cuenta, yo creo que de ninguna manera tuvo sus frutos. Y si tuvo sus frutos, fueron vanos. Todo lo mío es basura. Yo, por ejemplo, eh, me he dedicado a leer y a escribir. Esto ha sido mi mayor pasatiempo, lo que más me ha atraído durante estos más de 40 años. Bueno, 40 años que nací, pero de que tengo la memoria de 6 años de vida para acá, como 35, 34, 33 años de existencia que llevo o que ya tengo inteligencia. Me la pasé leyendo, escribiendo. Ese ha sido mi mayor pasatiempo. Pero nunca, nunca dije yo, quiero predicar. Y si un día dije quiero predicar, yo le dije al Señor, cuando yo salga a predicar, si algún día se me da la intención por predicar, yo quiero hablar lo que tú digas. Y si tú no dices, pues yo simplemente no digo nada, no voy a hablar nada. ¿Por qué? ¿Qué voy a decir? Tal vez he sido orador, he dado algunas charlas así, motivacionales, pero hasta ahí nada más. Siempre mi mayor fuerza o lo que yo he procurado es justicia. Yo soy enemigo de la mentira y de ninguna manera vendría yo diciendo cosas así, que Dios dijo tal cosa, que Dios hizo tal cosa. No, mi testimonio no se basa en mentiras. Si dice la escritura que sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Si algo no pasó, no lo inventemos.
Y si algo no es, tampoco lo inventemos. Y si sí sucedió, pues que sea así para la gloria de Dios. Y si no sucedió, que sea también para la gloria de Dios. No inventemos en tal de chantajear, de atraer personas en pos de nosotros. No digamos mentiras. Pues yo siempre he dicho esto, de que estamos aquí, no por pasar el tiempo. Nos envolvimos aquí, no por no tener que hacer, sino que estamos aquí con un solo propósito, por la salvación de nuestras almas, porque anhelamos ser revestidos de su gracia, de su gloria, porque anhelamos verle cada día. No es porque no tuviéramos que hacer, no es porque no tuviéramos trabajo, no es porque no tenemos en qué divertirnos, en qué distraernos, sino que estamos aquí porque queremos más de Él, porque creemos que Dios existe, porque se nos ha manifestado y nosotros somos testigos de eso. No estamos locos como muchos dicen de que estamos locos, sino porque le hemos visto y oído, por eso hemos creído en Él. Yo siempre me he calificado como un Tomás. ¿Cómo era Tomás? Tomás decía, a ver, para creer, hasta que yo no ponga mi dedo en su costado y vea la marca de los clavos en su mano, no voy a creer. Siempre me había caracterizado yo como un Tomás. Siempre yo decía, llámeme Tomás, porque yo soy Tomás. Cuando alguien venía y me contaba algo, mira que tal cosa oí del Señor, o vi del Señor, o tal cosa hizo el Señor conmigo, yo tenía cáncer y el Señor me sanó. Yo le decía, mostrame la tomografía o mostrame eh, el examen que te hiciste. Quiero ver si de verdad tenías cáncer. Y mostrame el examen actual. Si no, no te lo creo. Ya les había contado en una ocasión de que yo a los 17 años me declaré ateo. Alguien que no cree en Dios. Yo toda mi vida, desde que nací, soy evangélico. Me bauticé a los 13 años de edad. Fui diácono. Participé dentro de mi congregación. Pero a los 17 años yo dije, Dios no existe, como todo filósofo. El Señor no existe. Y si existe, pues quiero ver pruebas. Y si no, pues si no tengo prueba de su existencia, pues Dios no existe. Ahora alguien se preguntará, ¿y luego qué haces ahí sentado entonces hablando de, de Dios? Pues simplemente porque te puedo probar de que Dios existe. Ahora sí te puedo probar, no solo por la ciencia, por la Biblia y por cualquier medio, te puedo probar la existencia del Señor. Por eso yo también estoy aquí dando la cara, parado, afirmándote esto, de que el Señor existe, porque tengo pruebas de la existencia del Señor. De otra manera no estaría aquí. Por eso te di toda esta charla, toda esta introducción, tal vez redundé en palabras, para que veas que lo que digo o lo que voy a decir no es algo de mi pensamiento. O alguien como me han dicho, anda a leer tu Biblia. Lee tu Biblia y vas a ver que no hice así. No. Yo dije, alguien me preguntó en una ocasión y me dijo, ¿vos estudias tu Biblia? No. Entonces, ¿cómo entender la palabra de Dios? Yo simplemente voy y leo la Biblia una y otra vez y leo unos cuantos eh, capítulos bíblicos o tomo un libro completo, por ejemplo el libro Miqueas, lo leo todo, luego guardo mi Biblia y espero la revelación del Señor. Yo de mi pensamiento no saco nada, no me gusta eso de estudiar la Biblia, como le llaman, que leo y leo y leo y después ya cuando no encuentro ni qué decir o lo que dice ahí, ya de mi pensamiento pienso y digo, tal cosa,
tal vez dice la Biblia. No, mi querido amigo hermano, yo simplemente leo mi Biblia y espero la revelación del Señor. Si el Señor quiere, se da hoy mismo. Si el Señor quiere, entre 8, entre 15, entre 10. Pero la revelación llega. Siempre ha sido así. El Señor revela todas las cosas. Y qué bonito, qué hermoso, qué precioso es cuando el Señor te revela las cosas. Hay misterios ocultos que tú no conoces. El Señor te los revela. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que el Señor tiene preparado. Porque nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que, de lo que el Señor nos va a enseñar, pero el Señor enseña. Acordémonos que Él dice en Juan de que el Espíritu de verdad, Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho y Él os guiará a toda la verdad. Entonces, si nosotros recibimos al Espíritu Santo, si nosotros tenemos al Espíritu Santo como nosotros decimos que lo tenemos, él nos va a llevar a toda la verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. No tenemos necesidad de escuchar a espíritus de mentira, sino busquémonos del Señor y nos aferremos a Él. Lo que yo le estoy planteando ahorita o plantando en su corazón, si ustedes lo siguen paso a paso, como decía el pastor que yo le decía a este Elman Sandoval, yo lo oía mucho, no era de su eh, denominación, de denominación de la iglesia, pero yo le escuchaba mucho, entonces él decía de que cuando uno escucha a diferente pastor o ministro que predica, uno recibe la administración. Y precisamente eso me mostró el Señor. Depende a quién tú escuchas, tú vas a recibir esa administración. Por eso ten cuidado a quién oyes y a quién dejas de oír. Pero este es el mensaje del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a seguir más adelante con este tema. Que el Señor les bendiga ricamente. Bendiciones a todos los que comparten esta página, a los que le dan like. Llevemos así juntos el Evangelio de Jesucristo. Que la paz, el gozo y la misericordia del Señor y de su Cristo sean con todos. Amén.